Vamos a empezar. Están todavía ingresando algunos. Ya, los que vayan ingresando vamos aceptando poco a poco. Entonces, mi nombre es Raúl Samayoa, ingeniero de higiene y seguridad. En esta ocasión, un gusto conocerlos. Espero que los trabajos que se realicen en adelante no haya ninguna contingencia o un incidente, ¿no? La idea es que todos trabajemos de forma segura y para esto es la inducción, ¿no? La inducción es para mostrarles los lineamientos generales básicos que deben de cumplir, adicionales a todo el plan o las estrategias que cada empresa maneja, ¿no? Pueden mejorar los procedimientos, normativas, ya que muchos de ustedes van a hacer trabajos de alto riesgo y eso lo vamos a ver, ¿no? Al finalizar, les voy a enviar un link de registro de asistencia en las cuales ustedes van a poder responder un par de preguntas de la capacitación y con eso estaríamos acreditando su participación. La nota mínima es de 12 puntos o tres preguntas bien acertadas de 5 y agradezco bastante pueda prestar bastante la atención. No demoraremos más de 1 hora y lo vamos a hacer de manera práctica. Cualquier consulta o duda, les vuelvo a repetir, pueden preguntar, interferir o levantar la mano y hacemos la aclaración del caso. Entonces, empezamos. El Sistema de Inducción de Seguridad y Salud del Trabajo para Contratistas. Inducción 2022 de SEAPAL. El marco normativo, si silenciamos, por favor, los que están ingresando, hay que estar silenciando las... Voy a compartir otra vez. Voy a compartir otra vez, ¿no? Se me está... Se me ha trabado la diapositiva. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, el marco normativo que nos acae en este sistema es la ley 2973, la ley de seguridad y salud y trabajo y sus modificatorias. ¿Ya? Que promueve una cultura de prevención. La idea es evitar accidentes, ¿no? Y su reglamento, que es el decreto superior 005/2012. Se lee, se está viendo, ¿no? Alguien si me hace el backup, por favor. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, y hay una serie de normativas que tenemos que cumplir de acuerdo a las normas sectoriales. En este caso, lo que nos atañe a nosotros es la ley 29783, el decreto superior 005, y todas las normativas relacionadas al COVID, ¿no? En este caso hay la 381, que es la última modificatoria, ¿no? Que nos manda sobre el uso de mascarillas, lugares donde vamos a transitar, donde podemos usar o no las mascarillas, ¿no? Como empresa, tenemos políticas que tenemos que cumplir. Nuestras políticas están avaladas por nuestra gerencia general, en la cual atañe y se resume desde la alta dirección, incluye unos compromisos. Acá hay que estar bien atentos, es una de las preguntas que se hacen en la inducción, que tengo que saber cuáles son esos compromisos que asume SEAPAL. Entonces, atentos a esto, por favor. Por ejemplo, uno de los compromisos es generar condiciones de trabajo seguro y saludable para la protección de todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes. Entonces,
ahí vemos que no solamente son la preocupación, no es solamente por trabajadores de SEDAPAL, sino también todos los contratistas que van a ingresar a las instalaciones de SEDAPAL, todos los proveedores que vienen a dejar algún producto y obviamente los visitantes, ¿no? Entonces engloba a todos. Otro es considerar eliminar, ahí alguien está queriendo ingresar. ¿Ya? Ya, espero que sea el último. Está sonando otra vez. Rafael, admitir a todos. Pero vamos a ver si tiene uno No te más. preocupes, yo estoy admitiendo por acá, no te preocupes, tú Estás continúa. admitiendo, ya perfecto. Sí, Entonces sí, yo voy a decir. sí. Entonces considerar el segundo compromiso es considerar eliminar los peligros. Entonces, a reducir los riesgos para poder prevenir lesiones o alguna dolencia o algunas enfermedades, ¿no? Entonces, lo ideal es eliminar el peligro. Primero lo identificamos y vemos si podemos eliminar el peligro o reducir sus riesgos. Hacer consulta a los trabajadores en temas de seguridad, preguntar a ellos qué medidas de control podemos hacer para mejorar o que podemos controlar el riesgo. Y a sus representantes, ¿no? Cumplimiento de la normativa legal, la anterior normativa que hemos hablado de la ley 29783, el decreto 005, y la mejora continua de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, ustedes como contratistas tienen que alinearse a este tipo de compromisos que nosotros asumimos como SEDAPAL y ustedes a la hora de ingresar o trabajar con nosotros asumen también esos compromisos. Tenemos también nuestro reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. La ley indica que todas las empresas, sin excepción, deben contar con su reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Entonces nosotros como empresa tenemos nuestro reglamento y adicionalmente a vuestro reglamento que ustedes tienen que cumplir con nuestro reglamento. Y hay un acápite donde dice que toda empresa contratista que preste servicios a CEDAPAL deberá primero cumplir con las políticas, cumplir con los dispositivos legales, ser responsable de la seguridad y salud del trabajo, contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Cuando vayamos a trabajar, dentro de las situaciones de APAL, tiene que haber un responsable de seguridad, en la cual nosotros debemos de coordinar con él o con ella qué medidas se están adoptando, qué condiciones se está dejando a la hora de ejecutar vuestro trabajo dentro de la empresa, ¿no? Garantizar el mantenimiento de sus maquinarias, de sus equipos, informar a la unidad supervisora sobre el servicio cuando ocurra un incidente o accidente de trabajo dentro de las operaciones, ¿no? No podemos ocultar o no podemos tapar cualquier incidente o accidente que pueda ocurrir, porque a la final eso va a acaecer en una mala reputación de vuestra empresa y también puede acaecer en una fiscalización o una multa para nosotros, ¿no? Como responsables solidarios. Debemos notificar los accidentes, los incidentes de trabajo. Deberán respetar todas las condiciones, los equipos, las instalaciones, todo lo que se encuentra o interactúen ustedes como contratistas dentro de ese APAL, deberán de cuidarlos, ¿no? Y establecer todos los informes o registros que ustedes como empresa van a generar según las normativas legales vigentes. Por ejemplo, se ha planeado hacer una capacitación para su personal, tienen que generar vuestro registro. Primero, hacer la capacitación y generar vuestro registro, ¿no? Y eso lo pondrán dentro de los informes o sustentos para poder trabajar o iniciar el trabajo. Ya nos vamos a las definiciones. Esas serán las responsabilidades que tienen los contratistas dentro de SEAPAL.
está bajo nuestra normativa interna. Y ahora vamos a explicarles un poquito más qué es la seguridad. Esto ya sé que muchos de ustedes reciben inducciones frecuentemente, entonces no creo que se les sea difícil responder a la pregunta del cuestionario, ¿no? Entonces, peligro o factor de riesgo. ¿Qué es un peligro? Es una situación, una característica o una condición intrínseca de algo que tiene la capacidad o la potencialidad de generar algún daño. ¿Daño a quién? A las personas, a los equipos, a los procesos, y o puede ser al ambiente, ¿no? Entonces, peligro es algo que nosotros podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos oler. Por eso dice situación o característica intrínseca de algo, capaz de ocasionar, ¿no? Daño. Entonces, por ejemplo, un peligro. Estamos viendo acá una camioneta, estamos viendo, podemos identificar al peligro, lo vemos. Que acá la camioneta está estacionada y lo han dejado la camioneta con la puerta abierta, ¿no? Entonces la camioneta se vuelve un peligro en ese caso. ¿Y qué es el riesgo, no? El riesgo es la probabilidad de que un peligro, en este caso la camioneta, se materialice en determinadas condiciones o genera algún daño a las personas, equipo y o ambiente de trabajo, ¿no? Vemos que el riesgo de un accidente o un choque de la unidad vehicular probablemente es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque vemos identificado que ese trabajador maneja la unidad vehicular con todos los descuidos, ¿no? Deja la camioneta con la puerta abierta, probablemente está conduciendo a alta velocidad, no respeta las señalizaciones. Entonces, todos esos factores hacen de un riesgo alto de que ese peligro se materialice en algún daño, ¿no? Entonces, peligro es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, y es una situación o característica intrínseca de algo. ¿De quién? En este caso, sí, una característica intrínseca del conductor, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice en un daño, ¿no? En este caso, el riesgo ha sido alto. ¿Por qué? Porque ese conductor no respetaba las señalizaciones, manejaba alta velocidad, etc. Por ejemplo, acá en CEAPAL tenemos señalizado, cuando ingresen con vuestras unidades vehiculares, tenemos señalizado la velocidad máxima, los lugares por donde tienen que transitar las unidades. Tenemos señalización en el medio de cuándo es de ida y cuándo es de vuelta. Entonces, un trabajador que está manejando una unidad vehicular, el hecho de manejar una unidad vehicular, ese es un peligro. Una unidad vehicular en movimiento, ¿no? ¿Cuándo el riesgo va a ser alto? Cuando ese conductor o esa unidad vehicular no respeta ninguna señalización, maneja a alta velocidad, entonces el riesgo sería alto. O el riesgo podría ser bajo o mínimo o controlado si es que ese conductor, ese peligro, esa unidad vehicular que está transitando, respeta todas las señales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Y qué puede ocasionar si hay un riesgo alto? Un accidente o una enfermedad profesional. Entonces, esta laminita, muy atentos, ya que es parte de la evaluación. Y hay una clasificación de todos los peligros, ¿no? Según nuestro procedimiento, podemos clasificar todos los peligros en nueve aspectos, que son los químicos, biológicos, locativos, mecánicos, psicolaborales, ergonómicos, físicos y eléctricos. Físico-químicos, físicos y eléctricos, ¿no?
Entonces, estos son los tipos de peligro, ¿no? Y cada uno tiene una subclasificación. Por ejemplo, en los químicos tenemos polvos y humos o material particulado. En este caso, del trabajo que ustedes van a hacer, muy probablemente estén expuestos a peligros, por ejemplo, del polvo, ¿no? En la vía olímpica vamos a estar a la intemperie y probablemente se genere polvo y ahí va a estar presente el peligro. Locativos, obviamente no vamos a tener mucho desnivel, caídas a nivel o desnivel, superficie irregular, obstáculos en el piso. Entonces, nosotros al trabajar en un lugar a la intemperie, como es la Villa Olímpica, vamos a tener todo este tipo de desniveles, ¿no? Y tenemos que caminar con mucha precaución. Físico-químicos, puede ser explosión o incendio, generar. Eso tenemos, por ejemplo, gas comprimido. En este caso no vamos a estar expuestos a ningún caso. Eh, Ruidos, muy poco ruido va a haber, o la iluminación. La iluminación sí es un peligro que puede estar por exceso o por defecto, ¿no? En este caso, de nosotros que vamos a hacer el trabajo en Villa Olímpica, vamos a tener un exceso de iluminación, porque vamos a trabajar a la intemperie, bajo el sol probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas de control que podemos hacer ahí? Por ejemplo, usar el casco, usar un cobertor, lentes oscuros para poder reducir la iluminación. O buscar una sombra para el trabajo, ¿no? Entonces, una vez que identificamos los peligros, podemos evaluar los riesgos. Entonces, ¿cómo evalúo el riesgo? El riesgo se evalúa por la probabilidad de que un suceso ocurra y la severidad, o sea, la consecuencia, qué tan grave podría ser que ese peligro se materialice, ¿no? En este caso, la severidad de que tengamos una fuga de gas de un combustible, la severidad podríamos prever que es altísima, ¿no? Probablemente el trabajador no sobreviva a una explosión si está muy cerca a ese combustible o a esa fuga, ¿no? Entonces, la probabilidad, ¿cuántas personas están expuestas o ese evento, qué tan podría ocurrir, con qué frecuencia? Y la severidad, la consecuencia, qué tan grave podría ser. Entonces, estos son números. El riesgo en sí es un número, es una cuantificación y cada número tiene su interpretación. Y eso le llamamos nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la probabilidad por la severidad. Y nos podemos clasificar que el riesgo podría ser trivial, aceptable, moderado, grave o muy grave. Y la significancia, rango del grado de riesgo, en caso si fuera trivial, tendría puntaje de entre 8 y 18. Si fuera aceptable, sería entre 20 y 36. Y si fuera muy grave, por ejemplo, sería 100 puntos a 168 puntos. Eso ya sería totalmente inaceptable. Entonces, evaluar el riesgo a las cuales nosotros estamos expuestos día a día es fundamental para poder nosotros saber si estamos trabajando en este nivel de muy grave, o estamos trabajando en el nivel de trivial o aceptable. Lo ideal, cuando hagamos el trabajo, es que estemos en este rango, ¿no? Estemos entre lo aceptable y lo trivial. Para que un riesgo que esté en condiciones graves o muy graves, se tienen que adoptar controles, criterios o acciones a tomar. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a campo a hacer un trabajo, tenemos que tomar controles. Entonces, tengo preguntitas. Allá, estaban ingresando. Entonces, para poder controlar el riesgo, que probablemente en un inicio, según la evaluación del riesgo, nos sale grave o muy grave, tengo que tomar controles.
Uno de los controles son los criterios o las acciones asociadas para administrar esos riesgos, para llevarlo de lo grave a lo aceptable o a la trivial. Pueden ser correctivas o pueden ser preventivas, ¿no? Entonces, en este caso, pongamos un ejemplo. Entonces, vamos a hacer trabajos en altura, vamos a llegar y vemos, según nuestra evaluación, que no tenemos cómo, estamos usando escaleras de madera y no estamos usando andamios. Entonces, según las condiciones, vamos a tener en esas condiciones un riesgo alto o grave, ¿no? Uno de los controles que deberíamos implementar es, ya señores, vamos a descartar todas esas escaleras de madera y vamos a usar andamios certificados que nos garanticen una estabilidad y ganar altura con seguridad. Entonces ya estamos adoptando controles, o ya estamos dando medidas preventivas para que nuestro trabajador a la hora de subir a alturas elevadas de 3, 4 metros, no tenga la probabilidad mínima o muy baja o controlada de que ese trabajador se caiga. Entonces esos son los controles. Y como todos sabemos, hay una jerarquía de controles, ¿no? Eh, la, la última barrera o la última opción que tenemos son los EPPs. Lo primero que tenemos que hacer en la jerarquía de controles es la eliminación, luego viene la sustitución, luego viene el control de ingeniería, luego viene la señalización y al último vienen los EPPs. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos énfasis es que se respete esa jerarquía. Y siempre, no digo que sea exclusivamente un error de las contratistas, sino es de manera general, siempre empezamos al revés. Le damos mayor importancia a los EPPs. Pero esa es la última barrera, es cuando ya no puedes hacer más, ya no puedes controlar, ya no puedes hacer más acciones. ¿Qué haces? Ya usas los EPPs. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos trabajando en un laboratorio donde siempre hay emanación de gases por la mezcla de insumos, ¿no? Hay sistemas de extracción de vapores, todo, pero siempre quedan residuos. Entonces, se ha hecho un control de ingeniería, que es el sistema de extracción, etcétera, pero siempre quedan residuos y el peligro está ahí, presente, que se ha controlado a lo máximo posible, pero sigue presente. Entonces, lo único que se hace es, lo que se puede hacer ya es usar sus EPPs. Son máscaras con sus filtros para poder evitar que esos gases sean respirados por el trabajador, ¿no? Pero ya los controles de ingeniería ya se han puesto, ¿no? Ya se han puesto extractores. Incluso en un caso se puede cambiar el tipo de sustancia, pero que cumpla la misma función. Y después de pasar toda esta jerarquía, ya se usa los EPPs. Bueno, este es en la matriz del IPER de CEAPAL, en la cual nosotros evaluamos según las actividades, según los trabajadores que están expuestos, cada peligro, ¿no? Clasificamos el locativo, eh, describimos el peligro, la identificación y evaluamos el riesgo. Lo ideal es que el riesgo quede en riesgo A o B, que es lo trivial o insignificante, ¿no? Y acá ponemos las medidas de control. Al igual que nosotros, todas las contratistas tienen que manejar su hiper, bajo sus estándares, obviamente, ¿no? Ustedes también pueden acogerse a nuestros estándares, eso es opcional. No les vamos a exigir a ustedes, oye, haz tu hiper en base a lo que nosotros tenemos establecido de nuestro hiper, ¿no? Cada uno presenta su hiper según una metodología e identifica sus peligros, evalúa sus riesgos y toma sus controles. Es lo que esa documentación nos presenta a nosotros y nosotros vemos, allá, estos controles se están presentando. Un error frecuente que hay es que siempre ponen en los controles
Uso de PP, uso de PP y uso de PP. Y ahí acabó su control. Eso es lo único que han puesto en el control. Y eso está mal, ¿no? Se ve que el hiper se ha llenado de para formalizar, nada más no se ha analizado en campo, no se ha visto los peligros, realmente las acciones que debemos tomar para poder evitar accidentes, ¿no? Acá lo ideal es trabajar en equipo y evitar que sucedan incidentes o accidentes de trabajo que puedan causar daño a los trabajadores. Y no solamente daño al trabajo, hasta puede ocasionar una paralización del trabajo, ¿no? Y ahí vamos a hablar sobre incidente y accidente de trabajo, ¿no? Lo que le decía. Un peligro se puede materializar eh, y puede generar algún daño. Puede o no generar algún daño. Entonces, a eso, cuando ya sucedió, ya la consecuencia ya se ha dado, eh, la ley y el reglamento denominan a esos hechos o sucesos como incidente o accidente de trabajo. Incidente es cuando ese suceso pasa, ocurre, pero por casualidades de la vida, por milésimas de segundo, no, no ocasiona daño al trabajador. Un ejemplo, cae un objeto suspendido y hay un trabajador que está caminando con una carretilla y por milésima de segundo no le cae al trabajador, ¿no? Pero el trabajador está expuesto a ese peligro. El riesgo ha sido alto. ¿Por qué? Porque el trabajador ha estado caminando bajo la sombra de caída de ese objeto. El riesgo ha sido alto probablemente porque no ha habido un correcto izaje de la carga, no se han cumplido con los procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero por casualidades de la vida, por segundos, se podría decir, o milésimas de segundos, el trabajador no le golpeó esa carga, ni siquiera le rasmilló, o sea, prácticamente se salvó. Entonces, eso es un incidente de trabajo, o sea, no ocurre daño al trabajador, no ocurre daño a la salud, que tenga una gravedad o una fatalidad, ¿no? ¿Y cuál es un accidente de trabajo? Es lo mismo, es un suceso repentino, no deseado, que ocurre, pero en este caso sí, esa milésima de segundo no le salvó al trabajador, ¿no? No contó y sí le cayó encima, ¿no? Y eso podría ser un daño funcional, una invalidez, hasta podría ocurrir la muerte del trabajador. Entonces, accidente de trabajo es un suceso repentino que se produce por causa o ocasión del trabajo bajo las órdenes del trabajador y que genera algún daño. Le digo algún daño, ¿por qué? Porque puede ser un daño leve hasta un daño fatal o grave. Entonces, estos conceptos son básicos. eh, Entiendo, no van a tener ninguna dificultad en poder responderlas y que todos debemos saberlo, ¿no? Entonces, este es un repaso hacia ustedes para poder tener conceptualizado todo este tipo de incidentes o accidentes de trabajo, porque al final sucede un accidente de trabajo, tenemos que hacer el reporte del incidente. ¿Y por qué hacemos el reporte? Porque queremos analizar las causas que han originado ese accidente o incidente. Muy probablemente, eh, por qué le cayó la carga? ¿Por qué? Por desconocimiento probablemente sea. El trabajador le dijo, pero señor, usted no tenía por qué caminar debajo de la sombra de caída de una carga suspendida o en izaje, ¿no? Muy probablemente el trabajador indique no, que nadie me ha capacitado, nadie me ha dicho, o es obvio esa cosa, eso que no debe caminar bajo la sombra caída.
en algún momento se ha instruido al trabajador, se ha procedimentado. Entonces, ese reporte de accidente-incidente nos va a determinar cuáles son las causas o las fallas dentro del sistema de gestión que están ocasionando los accidentes o incidentes de trabajo. ¿Se pueden prevenir los accidentes e incidentes? Obviamente, sí. Acá tenemos la pirámide de Frank-Beer que nos indica que se ha establecido en un estudio de accidentes e incidentes de trabajo que por cada 600 incidentes reportados, debidamente investigados, hay una gran probabilidad de que se ocurra un accidente fatal o grave. O sea, pongámonos un ejemplo. Tenemos una empresa de 1000 unidades vehiculares y nos empiezan a reportar raspones o incidentes que ocurren por el manejo a alta velocidad de las unidades vehiculares, ¿no? Esos 600 reportes que se detectan o se reporta o que deberían reportarse, nos está indicando que si estás llegando a este número, es muy probable que tengas un accidente fatal con esa unidad vehicular. ¿Por qué? Porque no estás tomando controles, no estás tomando correcciones o medidas, porque estás teniendo mucho incidente. Y de igual manera, se podría generar 30 accidentes leves o 10 accidentes incapacitantes con pérdida de vidas, ¿no? Entonces, ese es un estudio de Frank Beer, en la cual se ha hecho análisis de los incidentes o accidentes que ocurrían en una determinada empresa y se ha logrado sacar esa correlación. Como toda empresa, hacemos análisis de estadísticas. Los incidentes o accidentes que ustedes puedan tener durante el desarrollo de sus actividades podrían afectarnos a nosotros en nuestras estadísticas, ¿no? Por ejemplo, caída de desnivel o ataque de canes, etcétera, ¿no? Eso también muy importante indicarles, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, hay mascotas y tienen que caminar con la precaución del caso, no irse de un lugar a otro, sino ubicarse en un lugar donde están destacados, ya que hay presencia de canes dentro de nuestras instalaciones y probablemente no los conozcan y haya probablemente un ataque, ¿no? Entonces queremos evitar y prevenir todo ese tipo de incidentes que podrían ocurrir. Pisos a desnivel, muchos, va a haber falsos movimientos. Si van a trabajar con alguna máquina, moladora, cortadoras, etcétera, hay mucho cuidado con eso. Y las posturas, ¿no? Las posiciones adecuadas que debemos que adoptar en el trabajo. Entonces, todo eso se genera una estadística de los reportes de accidentes o incidentes de trabajo y la gravedad que ha ocurrido, ¿no? Y es importante que ustedes, como contratistas, eh, nos ayuden a mantener en niveles bajos este tipo de estadísticas, ¿no? Y la razón de esta inducción es sensibilizarlos a ustedes de tomar la seguridad y la salud en el trabajo como una responsabilidad propia de cada empresa y que lo asuma cada trabajador. Entonces se hace inducciones, se hace capacitaciones, se hace evaluaciones para poder trabajar de manera segura y saludable. Nosotros como empresa implementamos nuestros controles, por ejemplo, en un lugar de hacer trabajos en caliente, tenemos las conexiones adecuadas, ambientes ordenados y el uso de EPP. En caso de trabajar a la intemperie, por ejemplo, eh, es un peligro, por ejemplo, que la iluminación o los rayos ultravioleta es un peligro que nosotros no podemos controlarlo, ¿no?
cuando hacemos trabajos a la intemperie. Entonces, la última barrera de protección es utilizar los EPPs. Entonces, por eso se le da casco al trabajador para que le haga sombra en la cabeza, cobertor de cuello, polo o camisa manga larga y pantalones. Zapato de seguridad. Entonces ya hay una protección de cuerpo completo contra la radiación solar. Entonces, tenemos el concepto errado que el casco solamente es para protegernos de algún golpe o proyección de algún objeto y que nos pueda golpear en la cabeza. No, el casco también nos ayuda a la protección de los rayos ultravioleta porque nos genera sombra. Y adicional también su principal función es la protección contra un golpe o proyección de alguna partícula que pueda caernos a la cabeza. Muy importante, muy por encima de todos los controles como empresa que podemos hacer es el autocuidado que cada trabajador tiene que hacer y la sensibilización que cada uno tiene que tomar sobre el trabajar de manera segura en un ambiente de trabajo. Porque de nada sirve de que nosotros le implementemos todas las medidas de control y el trabajador no las cumple, ¿no? Y a veces nos tiramos la pelota entre supervisor y trabajador. El supervisor dice, no, yo le di todo, le indiqué, le di el instructivo, le di sus EPPs, le di todo, pero el trabajador no hace caso omiso, ¿no? Por eso hay un reglamento interno de seguridad y salud de trabajo en el cual, en el caso de que no se cumpla o haya una negligencia, se aplique los artículos del reglamento, ¿no? Los lineamientos de los contratistas, es importante que al iniciar el servicio presente su plan de seguridad y salud de trabajo, su programación de actividades, el listado del personal que va a estar en ingresándose a PAL para hacer sus actividades. En este caso, está pendiente que ustedes como contratistas manden su listado. Señores, este va a ser todo mi personal. Acá tengo mi SCTR vigente para 2 meses, no sé, 3 meses. Aptitud médica del personal involucrado. En el caso de lo que van a ser trabajos de alto riesgo, como trabajos en altura, un examen adicional que es para trabajos en altura y la dotación de sus equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir a campo, hacer una supervisión y veo al trabajador que uno sí tiene casco, el otro no tiene casco, o el otro tiene guantes, o el otro no tiene guantes, ¿no? Entonces se hace la consulta al supervisor de seguridad y salud de trabajo y se le dice, señor supervisor, eh, los CPPs, no, si se les ha entregado, acá está el registro, en el cual hemos entregado a todos los trabajadores, por eso es que se le pide esos registros. Entonces, pero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no se? Muy probablemente se haya olvidado o el trabajador no lo esté usando, etcétera, y se toman las medidas correctivas, ¿no? Lista de maquinarias pesadas, en vuestro caso creo que no aplica. Esto es solamente para los trabajos que hagan, por ejemplo, venga una grúa o venga un tractor o una retro. Son maquinarias pesadas en las cuales tiene que especificar qué maquinaria va a ingresar y todas las autorizaciones o permisos que debe de contar la máquina, ¿no? En este caso, uno de los permisos para operar una maquinaria pesada es que un trabajador esté debidamente capacitado en la operación del mismo. Entonces, antes de iniciar el servicio, se le está dando la inducción. Esta es la inducción en la cual se están pasando y se le está explicando las medidas de control que deben de tomar ustedes como contratistas a la hora de ingresar o trabajar. El equipo de protección y vigilancia, el EPB, en este caso, va a ser el equipo que les va a permitir el ingreso previa revisión o de las autorizaciones que se está haciendo del equipo de supervisor de contratos de ustedes y del hecho, ¿no? Que es el equipo de seguridad e higiene ocupacional.
Durante el servicio es la ejecución de las actividades propiamente conforme a todos los procedimientos de trabajo seguro y normativas de seguridad y salud en el trabajo y generar los registros, ¿no? Que se generan el día a día. Por ejemplo, si tienen hacerlo, programado hacer charlas de 5 minutos previo al trabajo para retroalimentar a vuestro personal de las medidas de seguridad que tienen que cumplir, lo generan. Los análisis de seguro de trabajo previo a cada actividad a desarrollarse, los permisos de trabajo, eso es muy importante. Para los chicos que van a hacer trabajos de alto riesgo, por ejemplo, trabajos de altura, ustedes como empresa deben tener sus procedimientos de trabajo seguro, en la cual les indican los lineamientos a seguir para realizar esa actividad de alto riesgo. Las hojas de seguridad de los productos químicos, si vamos a traer productos químicos, no sé, pueden traer pinturas o pueden traer gases comprimidos, los gases, no sé qué, si van a usar en los juegos, en los adornos, qué tipo de productos son. Cada producto tiene su hoja de seguridad, ¿no? Y la hoja de seguridad te indica el nombre, la característica, las condiciones, en caso de que haya fuga o contacto con ese producto, qué se tiene que hacer, ¿no? Todas esas cositas se tienen que traer, ya que ustedes como contratistas están trayendo o están introduciendo dentro de nuestra empresa ese tipo de productos, en el caso corresponda, ¿no? Finalmente, debemos cumplir con el plan COVID-19 según la normativa vigente. Cada empresa tiene sus estándares que tienen que estar alineados a los estándares de CEDAPAL, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las es vacunación completa. Y ya nosotros en nuestra actualización, según la normativa del MINSA, se solicita de manera opcional, ¿no? Antes era obligatorio para todos. Nadie podría ingresar si no acreditaba la vacunación completa. Ahora es opcional. Pueden presentarlo como también no pueden presentarlo. En caso de que haya alguna sintomatología por parte de algún trabajador, el trabajador debe estar usando completamente siempre la mascarilla y debe reportarse a su centro médico para poder determinar si puede continuar o no trabajando en el lugar o que el médico tome una decisión correspondiente. Porque la idea es prevenir más contagios, ¿no? Desinfección de manos, muy importante. Tenemos muchos puntos para el lavado de manos. Es importante que se haga siempre la desinfección. Mantener el distanciamiento social o físico a la intemperie. Se tiene establecido una distancia de 1 metro. Y si estamos en lugares hacinados o conglomerados de poca ventilación, es 1,5 metros. Entonces, el distanciamiento social, 1 metro en lugares a la intemperie. Y el uso de EPPs, obviamente debemos usar todos nuestros EPPs. En este caso, nuestro estándar de nosotros es uso de doble mascarilla y mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95. Entonces, podemos usarlo. Y el uso de la mascarilla en ambientes a la intemperie es opcional, ¿no? Si vamos a estar a la intemperie, aunque está viendo nuevo análisis del MINSA para ver si el uso de la mascarilla va a regresar a la obligatoriedad, ¿no? Pero por el momento, el uso de la mascarilla a la intemperie es opcional. Este es el formato de análisis de trabajo seguro. Es un formato de CEDAPAL. Propiamente ustedes tienen vuestros formatos en los cuales pueden hacer uso de los suyos o también pueden hacer uso de los nuestros, ¿no? En caso de les falte, para poder hacer el análisis de trabajo seguro. Se tiene que llenar el proceso, los riesgos potenciales, qué equipos de protección personal vamos a usar para controlar ese riesgo
y las medidas de control, ¿no? Y finalmente haces una verificación de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, para este riesgo se usa este EPP, se va a tomar esta medida de control. ¿Qué hallazgo se encuentra? Ya no encuentro ningún hallazgo, entonces pones ninguno, ya está controlado. Bueno, esto de los lineamientos ya es propiamente para contratistas que tienen contratos permanentes, tienen que hacer informes o cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud en trabajo. En el caso de vuestro supervisor puede pedirle, ¿no? La ejecución de todas las actividades o de todos los lineamientos para poder hacerle la valorización de su servicio, ¿no? Y dar una conformidad de servicio. Muy importante, eso sí es básico, que siempre presente sus constancias de seguro, de SSTR, de salud y pensión, con sus comprobantes de pago, ¿no? Entonces, el desarrollo de su plan de seguridad y salud en trabajo va, va a requerir de que ustedes sustenten el cumplimiento de ese plan que presentan. Evitemos este tipo de actitudes que siempre hemos detectado en algunos contratistas. Por ejemplo, vemos al personal trabajando en zapatillas. Vemos un apilamiento excesivo de palés, por ejemplo, por encima de los 1,80 metros, en la cual probablemente haya inestabilidad en ese tipo de apilamiento. Y el desorden o la basura que generan en el lugar de trabajo, ¿no? Muy importante que ustedes que van a trabajar en un lugar a la intemperie, vean o planifiquen el lugar donde va a haber, donde van a comer o van a alimentarse y donde todos esos residuos donde van a generar, dónde lo van a colocar, ¿no? Dónde van a disponer de esos residuos para que no estén tirados o desordenados en este caso. Entonces, tiene que haber una planeación por parte del supervisor de ustedes de seguridad para que esté preocupado por todos esos temas, ¿no? Y no den mala imagen antes, durante y después del servicio. Y finalmente, indicarles los trabajos de alto riesgo que que se consideran en CEAPAL, las cuales deben estar debidamente procedimentados, deben tener los permisos correspondientes según sus estándares, y nosotros clasificamos a los trabajos de altura, a los trabajos de excavaciones, trabajos eléctricos o el de izaje de cargas, trabajos en caliente o espacios confinados. Para nosotros lo clasificamos como trabajos de alto riesgo. Cada trabajo de alto riesgo debe tener su procedimiento, debe tener sus permisos correspondientes. Entonces, ustedes como empresa, ya que están en el rubro de lo que es toldos, armado de carpas, el día a día de sus trabajos es el trabajo en altura. Entonces, como empresa, ustedes tienen que tomar las medidas de control. Una de las medidas de control es procedimentar ese trabajo, ¿no? Para que ningún trabajador se salga del procedimiento. Si dentro de vuestro procedimiento indica uso de andamios, entonces en cualquier lugar donde vaya, según su procedimiento es uso de andamios. No se puede usar escaleras, no se puede usar eh, que un trabajador suba por la columna o se cuelgue. Entonces, esos son subestándares, ¿no? Que salen del procedimiento. Y los permisos, ¿por qué los permisos? Porque una vez que se elabora el permiso de trabajo, es donde el supervisor de la contratista va a acreditar que las condiciones están bien y autoriza el trabajo en altura. Entonces, esto es muy importante, esto es parte de una de las preguntas. ¿Cuáles son los trabajos o
consideramos de alto riesgo en CEAPAL, ¿no? Y acá le listamos un resumen. Hay muchos más, obviamente, en el ámbito de CEAPAL, pero este es un resumen en el cual ustedes pueden tomar énfasis y que también les aplica a ustedes, ¿no? Finalmente, ¿y qué debemos hacer frente a una situación de emergencia? Si escapa, después de todos los controles, puede haber emergencias que corresponden ya a situaciones naturales, ¿no? Que escapan de del ámbito de control humano. Entonces, puede haber situaciones, por ejemplo, de sismos o incendios, fuga de gas cloro en este caso. Nosotros tenemos de la Villa Olímpica un poco más para allá, tenemos tanques de gas cloro, tenemos reservorios de agua o estanques de agua. Entonces es muy importante saber ese tipo de planes de contingencia que nosotros manejamos para que en caso de que haya una situación de esto, de, este, de esta emergencia, saber actuar, ¿no? Entonces nosotros los vamos a guiar. Esta inducción es para explicarles en qué consiste cada plan, ¿no? Simplemente es informarles, por ejemplo, que tenemos estanques de agua reguladores, tenemos reservorios, tenemos cloruro férrico, tenemos gas y podría haber, en cualquier lugar, podría haber sismo o incendio. Entonces, las situaciones de emergencia las vamos a controlar con nuestras brigadas de primeros auxilios, evacuación y rescate. Vamos a identificar las señalizaciones de emergencias, las salidas, las zonas seguras, por dónde caminar. Tenemos duchas de emergencia, el lavaojos. Y estar atento a cualquier alarma o sonido que hagamos en caso de que se detecte una situación de emergencia, ¿no? Y por las cuales ustedes tienen que acatar las indicaciones que les damos para poder atender la emergencia. Y no solo la emergencia, también podría ser un simulacro, ¿no? Bueno, les recomendamos siempre que guarden la calma y sigan las instrucciones de los brigadistas. Generalmente nosotros hacemos simulacros en las cuales tenemos que estar preparando nuestros brigadistas. Y acá está un mapa que a ustedes no van a trabajar acá. Esta es la nueva sede. O sea, por ende no deberían estar ningunos en este lugar. Esto que les decía, tenemos estanques reguladores, son estanques de agua en los cuales eh, almacenamos agua y están por la zona por donde ustedes van a trabajar, ¿no? No están cerca, están alejados, pero están en el recorrido. Tenemos zonas seguras, no tengo zona de la... Estos son los reservorios, por ejemplo, son reservorios de gran capacidad. Y finalmente indicarles que, al igual que toda empresa, contamos con nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que vela por la seguridad y salud de cada uno de sus trabajadores y por ende también de los contratistas, ¿no? Eh, Indicarles, por último, que estar siempre atento a los actos y condiciones inseguras para poder prevenir accidentes o incidentes de trabajo, ya que queremos seguir trabajando todos los días y llegar a la casa sanos y salvos. Entonces, muy agradecido por su atención. En estos momentos voy a compartirles el link de asistencia para que puedan registrar cada uno su asistencia. Y de igual manera, los que no pudieron asistir, la grabación, la presentación está siendo grabada para que puedan ingresar a escuchar la inducción
y registrar su asistencia. Veo 2 personas que han ingresado recién. En 2 momentos les voy a compartir. Ok. Les estoy poniendo registro de asistencia. Ya. Entonces, estimados, les estoy dejando el link de registro de asistencia a la inducción. Va a estar habilitado todo el día. Cada uno de nosotros, de los participantes que ha asistido y escuchado atentamente a la capacitación, tiene que registrar su asistencia, responder las preguntas y eso acreditaría su participación. Sí, Mario, te doy el pase. Sí, Mario. Mario, ¿levantaste la mano? Hola, una consulta. Sí. ¿El link de la grabación la vas a colgar acá o cómo sería para poder ayudar a los que quizás Eh, recién han ingresado? Tú ingresas al chat de acá, por donde estamos ingresando, y en el chat se va a grabar el video. Tú abres el chat y Ah, ya, ahí vas ok. a ver un video grabado en la cual vas a poder abrir. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, todos tenemos el link, por favor, vamos ingresando de una vez para poder responder las preguntas y terminar con la inducción. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Judy, sí. Una consulta, buenos días. El link, ¿dónde está? Disculpe, para registrarme. Esté en el chat, señorita. Es el último mensaje que mandé. Es un Google Forms. Sí, ya lo vi. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Pueden ingresarlo. Disculpa, yo no encuentro el link. Está en el chat de acá de la reunión. Voy a volver a escribir, ¿no? Al- Ya lo encontré, ya lo encontré. Gracias. Está en el chat, por favor. Los compañeros que no han ingresado o no han podido estar presentes tienen que ingresar, escuchar el video de la asistencia y responder las preguntas, ¿no? Entonces, en este caso, los que hemos escuchado va a ser fácil para ustedes responder todas las preguntas. El link va a estar habilitado hasta las 5 de la tarde. Lo voy a dejar hasta. Andrea, Buenas. Sí, para los que recién están ingresando, por favor, tienen que escuchar la inducción. Se va a grabar un video en el chat y ingresar al link de la capacitación, el registro de asistencia.
Disculpe, ¿en dónde está ese link? Porque bueno, acá veo uno que es como un formato de llenado. Sí, ese Ese es es, el formato, Google Forms. Es un Google Forms para llenar. Vale, bueno, los que recién ingresaron les voy a volver a reenviar, ¿ya? Sí, para que la grabación salga, tengo que terminar la reunión. Una vez que termine la reunión y todos nos vayamos, se va a grabar voy a probar, a ver, a detener grabación.